Mi nombre es Claudia Morales, y esta es la historia de cómo arruiné mi vida y la vida de aquellos que me rodeaban. Todo por un deseo de venganza que se tornó en algo mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Recuerdo perfectamente aquella noche en Sierra Negra, un lugar donde las sombras parecen tener vida propia y el viento siempre susurra secretos que nadie debería escuchar. El pueblo estaba envuelto en una neblina espesa, como si la tierra misma intentara ocultar los horrores que se habían gestado en sus entrañas. El silencio era sepulcral, roto solo por el crujido ocasional de las ramas bajo mis pies mientras caminaba hacia el claro en el bosque, donde todo cambiaría para siempre. Había perdido demasiado. El dolor se había convertido en una constante en mi vida. Mi marido, mi hogar, mi dignidad, todo me había sido arrebatado por aquellos que juré destruir. Desesperada por justicia, o quizás simplemente por venganza, busqué la ayuda de quien nadie en su sano juicio se atrevería a invocar. La luna llena colgaba en el cielo como un ojo vigilante, y su luz pálida iluminaba el círculo de piedras antiguas donde lo esperé. No tenía miedo, tal vez sí, pero la rabia que ardía en mi interior era más fuerte que cualquier temor. Susurré las palabras que había encontrado en un libro viejo y polvoriento, uno que mi abuela siempre decía que estaba maldito. Las palabras salieron de mi boca, resonando en la fría noche, y el aire se volvió pesado, denso, como si el mismo mundo se detuviera para escuchar. Y entonces apareció una figura envuelta en sombras, imposible de definir, pero cuyo poder se sentía en cada fibra de mi ser. No vi su rostro, pero sentí sus ojos fijos en mí, evaluándome, disfrutando del sabor de mi desesperación. No hubo negociaciones largas ni palabras de advertencia. Sabía lo que quería, y él lo sabía también. Un hijo, susurré. Un hijo que me ayude a recuperar todo lo que he perdido y más. Un hijo que me traiga poder, respeto y venganza. Él se acercó y el frío me envolvió como un manto. No sé cómo, pero sentí su sonrisa antes de que hablara. Un hijo tendrás, Claudia Morales, pero recuerda, todo poder tiene un precio. Asentí, sin pensarlo dos veces, cegada por mi propio odio. Un pacto fue sellado esa noche en Sierra Negra, un pacto que desataría horrores que ni en mis peores pesadillas habría podido imaginar. Pasaron los meses y, tal como él había prometido, quedé embarazada. No fue un embarazo común. Desde el primer momento sentí algo extraño creciendo dentro de mí. No era solo el malestar, los mareos o la fatiga. Era una sensación constante de inquietud, como si mi propio cuerpo estuviera siendo invadido por algo que no debería estar allí. Las noches eran las peores, cuando el silencio de Sierra Negra se hacía más profundo, y el niño en mi vientre se movía de una manera que me provocaba escalofríos. El día del parto llegó en medio de una tormenta feroz. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos retumbaban en las montañas, como si el mundo mismo se rebelara contra lo que estaba por nacer. Las parteras del pueblo, mujeres curtidas por los años y las dificultades, no ocultaban su miedo al ver lo que sucedía. Nunca había visto tanto terror en los ojos de otra persona. Cuando finalmente lo vi, supe que algo estaba terriblemente mal. Iván, mi hijo, era perfecto en apariencia, pero había algo en él que me resultaba perturbador, aunque no podía identificar qué era. No lloró al nacer. Solo me miró con unos ojos negros y profundos que parecían ver más allá de la carne y los huesos, como si ya supiera todo lo que yo había hecho, todo lo que yo era. El tiempo pasó, y aunque traté de ignorar esa sensación de que algo estaba mal, no pude evitar notar cómo Iván crecía de manera diferente a los otros niños. Nunca enfermé, nunca tuve complicaciones después de su nacimiento, pero la casa se sentía cada vez más pesada, como si una presencia oscura se hubiera sentado en cada rincón. Iván no jugaba como los otros niños. Su mirada siempre era fría, distante, y a veces me sorprendía observándome fijamente, sin parpadear, como si estudiara cada uno de mis movimientos. Una noche, mientras dormía, me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos, y allí estaba él, de pie junto a mi cama, con esos ojos negros fijos en mí. No dijo nada. Solo se quedó allí, y en ese momento sentí un terror que nunca antes había experimentado. Sabía que él no era un niño normal, que no era mi hijo en el sentido que otras madres podían entender. Él era el precio que había pagado, la consecuencia de mi deseo de venganza.
Y aunque traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, no pude evitar el miedo creciente que se enroscaba en mi estómago cada vez que lo veía, porque en el fondo sabía que lo peor aún estaba por venir. Los años pasaron, y a medida que Iván crecía, se volvía cada vez más evidente que él no era como los demás. En el colegio, los maestros me llamaban constantemente, preocupados por su comportamiento. No era que fuera un niño problemático en el sentido común. No se peleaba con otros niños ni desobedecía a los adultos. Pero había algo en su forma de ser que inquietaba a todos. Tus compañeros lo evitaban, como si intuyeran que había algo profundamente incorrecto en él. Algo que no podían comprender pero que les causaba un miedo primitivo. Recuerdo un incidente en particular cuando Iván tenía unos 10 años. Había un perro en el vecindario, un mastín viejo que todos conocían y que siempre estaba por ahí, rondando las calles del pueblo. Una tarde lo encontré muerto en nuestro jardín, sus ojos abiertos en una expresión de terror absoluto. No había marcas de violencia en su cuerpo, pero la forma en que lo encontramos, con la cabeza ladeada y la boca entreabierta, como si hubiera muerto de miedo, me dejó helada. Esa noche, mientras cenábamos, intenté no mirar a Iván, pero podía sentir su mirada fija en mí. Finalmente, no pude evitarlo y levanté la vista. Él sonreía, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacerme entender que él sabía lo que había pasado con el perro, que de alguna manera él había estado involucrado. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en lo que había hecho, en el pacto que había sellado aquella noche. ¿Qué tipo de ser había traído al mundo? Mi hijo no era un niño común. Lo supe desde ese momento con una certeza que me calaba hasta los huesos. Pero el miedo me mantuvo en silencio, incapaz de enfrentar la verdad. Iván siguió creciendo, y su comportamiento se volvió más inquietante. Una tarde lo encontré en el ático, donde solía almacenar viejas pertenencias de mi familia. Estaba sentado en el suelo, rodeado de antiguos retratos y objetos cubiertos de polvo, sosteniendo una pequeña muñeca de porcelana que había pertenecido a mi madre. Cuando me acerqué, vi que le había arrancado los ojos. Su expresión era de total calma, como si lo que había hecho fuera la cosa más natural del mundo. Le pregunté por qué lo había hecho, pero él solo me miró, con esos ojos oscuros que ya no reconocía como los de un niño. Quería ver si ella también tenía miedo. Me dijo con una voz tan fría que me hizo estremecer. No supe qué decir, solo me alejé lentamente, tratando de mantener la compostura, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Desde ese día empecé a dormir con la puerta cerrada y con seguro, aunque sabía que eso no detendría a Iván si él decidía entrar. Porque en el fondo entendía que ya no era mi hijo el que vivía bajo mi techo, sino algo mucho más oscuro, algo que yo misma había traído al mundo, que ahora reclamaba su lugar. Una noche, mientras dormía profundamente, algo me despertó. No fue un ruido, ni una sensación física, fue más bien un presentimiento, una certeza de que algo estaba terriblemente mal. Abrí los ojos en la oscuridad y sentí el aire enrarecido, pesado, como si una sombra invisible se hubiera sentado en la habitación. Me incorporé lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y entonces lo escuché. Un susurro bajo, casi imperceptible, proveniente del pasillo. Salí de la cama, mis pies descalzos encontrando el suelo frío, y me dirigí hacia la puerta, que estaba entreabierta. El susurro continuaba, una voz que no reconocía, pero que al mismo tiempo me resultaba extrañamente familiar. Cuando salí al pasillo vi una luz tenue proveniente del ático, una luz que no debería estar allí, porque esa habitación siempre estaba a oscuras. Subí las escaleras lentamente, cada paso resonando en mi cabeza como un tambor, mi respiración entrecortada. La puerta del ático estaba abierta, y desde adentro emanaba una luz rojiza, como si un fuego suave ardiera en su interior. Al asomarme, lo vi. Iván estaba en el centro de la habitación, rodeado por un círculo de velas con las sombras danzando a su alrededor. Susurraba palabras en un idioma que no conocía, pero que se sentían antiguas, poderosas, como si fueran parte de un rito ancestral. Frente a él, en el suelo, había un espejo antiguo, uno que había pertenecido a mi familia durante generaciones. El espejo reflejaba no solo a Iván, sino a algo más. Una figura alta, delgada, con ojos brillantes, que no deberían haber estado allí. Retrocedí, horrorizada, pero Iván se dio cuenta de mi presencia. Levantó la vista y me miró directamente, con una expresión que no había visto antes en su rostro.
Era una mezcla de triunfo y desdén, como si estuviera completamente consciente del poder que había invocado. «Mamá», dijo con una voz que no era suya, sino más grave, resonante, como si algo estuviera hablando a través de él. «Él me ha estado esperando. Me dijo que tú también lo conoces». Mis piernas temblaron, casi caí al suelo. Las palabras de Iván despertaron recuerdos que había intentado enterrar, pero que ahora volvían con toda su fuerza. La figura en el espejo se movió, acercándose más a Iván, y sentí un frío glacial envolverme, como si el mismo invierno hubiera entrado en mi casa. Intenté hablar, intenté gritar, pero mi voz no salió. Iván sonrió, una sonrisa torcida, y supe en ese momento que lo había perdido, que el ser al que había suplicado ayuda aquella noche en Sierra Negra ahora reclamaba lo que era suyo. Y mi hijo, mi pequeño Iván, ya no era más que una marioneta en sus manos. Retrocedí lentamente sin apartar la vista de Iván y cerré la puerta del ático, con la esperanza de que al hacerlo, de alguna manera, todo desaparecería. Pero sabía que no sería así. Sabía que lo peor aún estaba por llegar y que nada de lo que hiciera podría detenerlo. Me encerré en mi habitación, con la puerta firmemente cerrada, sintiendo el peso del horror en cada rincón de la casa. El sonido del viento azotando las ventanas se mezclaba con el eco de las palabras de Iván en mi mente. Él me ha estado esperando. Me dijo que tú también lo conoces. Esas palabras resonaban una y otra vez, como un martillo golpeando mi conciencia. Sabía a quién se refería. No había querido aceptarlo, pero el pacto que hice aquella noche en Sierra Negra había cobrado vida en la forma de mi propio hijo. Ahora aquello que había invocado había regresado, reclamando lo que le pertenecía. Intenté no pensar en lo que vi en el ático, pero la imagen del espejo y la figura oscura que se reflejaba en él me perseguían cada vez que cerraba los ojos. Durante días intenté mantenerme lejos de Iván. Lo observaba desde la distancia, notando cómo su comportamiento se volvía cada vez más extraño, más perturbador. Raras veces comía, y cuando lo hacía era con un apetito voraz, casi animal. Pasaba horas en el ático, encerrado, y desde abajo podía escuchar el murmullo de susurros que me ponían la piel de gallina. Las velas, el espejo, figura, todo se mezclaba en mi mente, y sentía que me estaba volviendo loca. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido afuera de mi puerta. Un golpe seco, seguido de un arrastrar lento, como si algo pesado fuera arrastrado por el suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y me levanté lentamente, acercándome a la puerta con el miedo anudado en la garganta. Cuando apoyé la oreja en la madera, escuché su respiración, lenta y regular. Abrí la puerta con cuidado, y allí estaba Iván, de pie en el pasillo. Tenía algo en las manos, algo envuelto en un trapo sucio que goteaba un líquido oscuro. Al principio no pude distinguir qué era, pero cuando la luz de la lámpara iluminó lo que sostenía, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Era una cabeza, la cabeza decapitada de un hombre, con los ojos todavía abiertos en una expresión de terror absoluto. Reconocí el rostro, era un vecino, alguien que siempre había sido amable conmigo, alguien que no merecía un final así. Iván me miró, sus ojos oscuros brillando con una malicia que nunca había visto antes. «Ama», dijo, su voz impregnada de una frialdad inhumana. «Él me dijo que debía traer un sacrificio. Él quiere más, y tú sabes que no podemos negárselo». Sentí que mi cuerpo se paralizaba, incapaz de moverse, incapaz de reaccionar. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no había consuelo en ellas, solo una desesperación profunda y un terror que no podía controlar. Iván se acercó, dejando la cabeza en el suelo frente a mí. Entonces lo entendí. No había vuelta atrás. No había redención. El pacto que había hecho me había condenado, y ahora mi hijo era el heraldo de esa condena. En ese momento, supe lo que debía hacer. No había otra opción, no si quería poner fin a este horror, pero sabía que sería lo más difícil que jamás habría enfrentado. Porque, aunque él ya no era mi hijo, la criatura que se había apoderado de su cuerpo seguía teniendo su rostro, su voz, su vida. Y yo tendría que arrebatársela. Pasé la noche en vela, sentada en la oscuridad de mi habitación, con la cabeza de ese pobre hombre a pocos metros de mí, en el pasillo. La habitación parecía más fría, como si el aire se hubiera vuelto más denso, sofocante. Las horas pasaban lentas, y el sonido del viento afuera era el único testigo de la decisión que sabía debía tomar. Al amanecer, el silencio era casi absoluto. Sabía que Iván estaba en el ático como de costumbre,
y que este podría ser mi único momento para actuar. Con las manos temblorosas me acerqué al armario y saqué la pistola que había pertenecido a mi padre. Un recuerdo de una época en la que todo parecía menos complicado, menos oscuro. No quería usarla, no contra mi propio hijo, pero sabía que no tenía otra opción. Él ya no era el niño que había criado. Lo que sea que lo poseía, no me dejaría en paz hasta que todo estuviera destruido. Subí las escaleras lentamente, sintiendo cada peldaño como una sentencia. Cuando llegué al ático, la puerta estaba entreabierta y la luz roja de las velas seguía brillando desde adentro. Respiré hondo, tratando de reunir el valor necesario para lo que estaba a punto de hacer. Con la pistola en la mano, empujé la puerta y entré. Iván estaba allí, sentado frente al espejo, susurrando esas palabras incomprensibles. No levantó la vista cuando entré, como si supiera que ya estaba allí, como si estuviera esperando. La figura en el espejo era más clara ahora, tu forma casi humana, pero distorsionada, como si fuera una sombra retorcida. Sus ojos, rojos como la sangre, se volvieron hacia mí y sentí un frío profundo atravesarme el corazón. «Mamá», dijo Iván, su voz resonando con un eco que no era suyo. «Él está aquí. Está listo para llevarme. Y para llevarte a ti también. Todo está preparado». Mi cuerpo temblaba, pero mantuve la pistola firme, apuntando hacia él. «Iván, por favor, no tienes que hacer esto. Podemos encontrar una manera de detenerlo. Solo ven conmigo, déjame ayudarte». Él rió, una risa que me heló la sangre. «No hay ayuda para nosotros, mamá, no después de lo que hiciste. Él me dio un propósito, un poder que nunca entenderías. Ahora es hora de cumplir mi destino». Sentí una mezcla de dolor y rabia crecer dentro de mí. Este no era mi hijo hablando, era la criatura que había invocado, la que había arruinado nuestras vidas. No podía permitir que continuara. Con lágrimas en los ojos, apreté el gatillo. El disparo resonó en la pequeña habitación, sacudiendo las paredes y haciendo que las velas parpadearan. Iván cayó al suelo, su cuerpo inerte y sin vida. El sonido del impacto fue seguido por un silencio absoluto, roto solo por mi respiración entrecortada y el latido desbocado de mi corazón. Me acerqué lentamente, esperando que la criatura en el espejo desapareciera. Todo terminara. Pero cuando miré de nuevo, el espejo seguía reflejando esa figura oscura, que ahora sonreía con una mueca grotesca. El aire en la habitación se volvió más denso, y de repente sentí que algo me oprimía el pecho, como si una mano invisible intentara aplastarme. «No puedes escapar de mí, Claudia», susurró la voz, esta vez directamente en mi mente. «El pacto fue hecho, y ahora tú también me perteneces. Nada de lo que hagas cambiará eso». Sentí el peso de mi error caer sobre mí con una fuerza abrumadora. Había matado a mi propio hijo, pero el mal no se había ido. Al contrario, ahora estaba más cerca que nunca. Supe que mi destino estaba sellado y que el horror que había desatado no terminaría conmigo. Me derrumbé en el suelo, sosteniendo el cuerpo sin vida de Iván, mientras la risa de esa entidad oscura resonaba a mi alrededor. No había escapatoria, no había redención. Y mientras las sombras me envolvían, supe que el infierno al que había condenado a mi hijo ahora me esperaba a mí. Las sombras me envolvieron y el frío se apoderó de mi cuerpo mientras sostenía a Iván, mi hijo, en mis brazos. La risa de esa entidad oscura resonaba en mi mente, llenando cada rincón de mi ser con un terror abrumador. Sentía que me estaba desmoronando por dentro, como si mi propia alma estuviera siendo arrancada lentamente. De repente, el espejo frente a mí comenzó a vibrar, emitiendo una luz roja intensa que llenó la habitación. La figura oscura en el reflejo se hizo más nítida, más real. Sus ojos brillaban con una maldad que no podía comprender. Su sonrisa torcida me decía que mi sufrimiento apenas estaba comenzando. Sentí una fuerza invisible levantarme del suelo, separándome del cuerpo de Iván. Intenté resistirme, pero era inútil. Mi cuerpo no respondía a mi voluntad. La entidad se estaba apoderando de mí, reclamando lo que le pertenecía. Mi visión se nubló, y una oscuridad profunda comenzó a apoderarse de mi mente. En ese momento, vi cómo la figura en el espejo salía lentamente de su reflejo, traspasando el cristal como si no fuera más que una membrana delgada entre su mundo y el mío. Su forma era grotesca, una mezcla de sombras y carne, y a medida que se acercaba, sentí un dolor indescriptible en el pecho, como si mi corazón estuviera siendo estrujado por una mano invisible. «Claudia», la voz resonó en mi mente, fría y calculada. «Tu sufrimiento será eterno.
Has pagado el precio y ahora formarás parte de mi reino, como lo hicieron otros antes que tú. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La desesperación se apoderó de mí mientras la entidad extendía su mano hacia mi rostro, sus dedos largos y afilados como cuchillos. Cuando me tocó, sentí un dolor abrasador que me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Mi piel se quemaba bajo su toque, y mi mente comenzó a desvanecerse en la locura. Pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, algo cambió. La luz roja que emanaba del espejo comenzó a parpadear, y la figura oscura vaciló, su forma distorsionándose como si estuviera luchando por mantenerse en este mundo. Sentí un alivio momentáneo, una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. De alguna manera encontré la fuerza para moverme, para levantarme del suelo. Con el último fragmento de voluntad que me quedaba, me dirigí hacia el espejo, tambaleándome con cada paso. La figura en el espejo se retorció, como si intentara escapar, pero yo sabía que no podía permitirlo. Tomé una de las velas que aún ardía y la arrojé contra el espejo con todas mis fuerzas. El cristal se hizo añicos en un estallido de luz y sonido, y en ese instante la figura oscura soltó un grito ensordecedor que resonó en toda la casa. Sentí como si una presión inmensa se liberara de mi pecho, y el dolor comenzó a desvanecerse. Caí de rodillas, jadeando, mientras las sombras retrocedían lentamente. El espejo había desaparecido, y con él la entidad que había atormentado mi vida durante tanto tiempo. Pero el alivio fue fugaz. Cuando miré hacia el suelo donde el cuerpo de Iván yacía, me di cuenta de la verdad. Aunque la entidad se había ido, el horror no había terminado. Mi hijo estaba muerto, y la casa, la maldita casa, seguía cargada de una energía oscura y maligna. Sabía que nunca podría escapar del pasado, del pacto que había hecho. Mi vida estaba destruida, y mi alma marcada para siempre. Con el corazón roto y la mente destrozada, me levanté una última vez, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. No había esperanza para mí, lo sabía, pero mientras me alejaba del ático, juré que haría todo lo posible por advertir a otros, por evitar que alguien más cayera en la trampa que yo había caído, aunque sabía que en el fondo el ciclo de horror continuaría.